5 minuts de cortesia. Benvingudes i benvinguts a la CIMA, Espai de Recursos per Dones, Innovació i Economia Feminista, aquest acte que d'alguna manera també és un tret de sortida de les jornades, de les activitats que fem en el marc de les jornades del 25 de novembre, el Dia Internacional contra la Violència per les Dones. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda de tardor, freda i plujosa, i aquesta tarda on intentarem posar llum a una temàtica que per nosaltres també era molt important i que d'alguna manera estem obrint una porta a una realitat molt dura, però en moltes ocasions silenciada. Faré una part de la presentació en castellà perquè també ens acompanya la Nerea Lobo, que ve de Madrid, si no us importa, i començarem a abordar aquesta temàtica. Quisimos poner por título a esta mesa redonda aquello que no se nombra existe, porque habitualmente, seguro que todos hemos escuchado y todos, todo lo contrario, la frase formulada al contrario, ¿no? Aquello que no se nombra no existe, ¿no? Y es cierto, es verdad que el lenguaje crea realidad y que aquello que no se nombra y no se le da visibilidad social o política queda fuera de la agenda. Pero no obstante, eso a veces nos puede hacer olvidar que hay toda una realidad silenciada que no por silenciada deja de existir o de tener una presencia. Cuando estaba leyendo una novela que se titula Ella soy yo, que está escrita bajo el seudónimo de Marta Suria, y cuando leí esta frase me conmovió profundamente porque efectivamente pensé que estaba definiendo muy bien, ¿no? La realidad de la violencia sexual en la infancia y cómo esa violencia está silenciada en nuestra sociedad, que hay un espejo, ¿no? La violencia sexual nos devuelve la imagen de un espejo que no siempre queremos ver, pero no por silenciada o por ocultada o por acallada. Eso no significa que no tenga un impacto en todas aquellas personas, mujeres, niños y niñas que lo han sufrido. Y para nosotros era muy importante poner luz en esta temática, igual que hemos hecho en otras, también nos acompaña Carmen, ¿no? Con la que hemos trabajado, Carmen Arana, también el impacto de la violencia en las personas con discapacidad, en las mujeres y las niñas con discapacidad. Hemos abierto diferentes puertas desde la CIBA de análisis, de intervención, como es el tema de la violencia sexual, pero pensábamos que era imprescindible también adentrarnos en la violencia sexual en la infancia. Por distintas razones, una esta por la que les estaba comentando en un primer momento, y segundo porque queríamos hacerlo también desde un paradigma diferente, desde un paradigma feminista. ¿Con esto qué queremos decir? Con esto queremos decir que nosotras entendemos que la violencia sexual en la infancia no es una violencia diferente de la violencia que atraviesa nuestras sociedades de forma estructural, ¿no? Que afecta a las mujeres, a las niñas y a los niños, sino que es un continuo y que además esto significa también que los circuitos de atención y acompañamiento tienen que contemplar, porque en la actualidad todos los circuitos de atención, y esto luego tendremos tiempo de analizarlo en profundidad, de niños y niñas que han sufrido violencia sexual en la infancia pasan por los recursos de protección a la infancia que tienen unas lógicas determinadas, después entraremos en ellas, y quedan excluidos de la comprensión de la violencia machista como una forma específica de violencia machista y por tanto del acompañamiento que podemos hacer desde los recursos específicos. Por tanto, nos parecía que era imprescindible poner luz sobre esa temática, no solo conceptualmente, no solo analíticamente, no solo para entender el fenómeno, sino para, desde nuestra voluntad, desde nuestro empeño de abrir líneas de intervención, de trabajo, de acompañamiento, poder ver cómo lo abordamos desde espacios como los servicios de atención de violencia machista que tenemos en la CIMA. Esto nos parecía muy importante porque además no solamente porque hay que acompañar a esas personas, a esas criaturas o a esas personas adultas que han sufrido violencia sexual en la infancia, sino porque nos parece además un deber ético. Nos parece un deber ético
pensamos que las mujeres adultas, los hombres adultos también, por supuesto, tenemos un deber ético y de lealtad con nuestros niños y niñas y con todos los niños y niñas del mundo para poner luz y acción sobre una violencia que, lejos de ser un abuso sexual, como a veces se nombra, aislado o que es fruto de personas que están enloquecidas o que tienen algún problema, desgraciadamente tiene una presencia brutal en nuestra sociedad. Solo algunas noticias, aunque está silenciado, pero aparece de vez en cuando, o casi cada día, en realidad, en las páginas de sucesos, de los periódicos, de la prensa, algunas noticias, ¿no?, que muestran de algún modo solamente la punta del iceberg de esta problemática. Y estas son noticias pues, del 8 de noviembre, condenado a 4 años de cárcel el hombre acusado de grabar a su hijastra de 15 años en la ducha. Cada día podríamos tener noticias de esta naturaleza. Condenado a 4 años de cárcel, este es el hombre que grababa a su hijastra. El Tribunal Supremo confirma la condena de 12 años de cárcel al fraile de Ocebeiro Lugo por abuso sexual. Los Mossos investigan una agresión sexual brutal a una menor de 16 años en Igualada, una que ha salido claramente reflejada en la prensa. Save the Children denuncia que el matrimonio infantil mata a más de 60 niñas al día en el mundo. Cada año mueren más de 22.000 niñas a causa de los embarazos y los partos derivados de esta lacra. Y sabemos que el matrimonio infantil es una forma de violencia sexual. Varias jugadoras acusan de abusos sexuales a 2 técnicos de la selección venezolana de fútbol. Todo esto son noticias de noviembre, de octubre de este año, de Público, del País, de las que me los dejan bajar a veces, ¿no? Identificados cerca de 3.000 pedófilos en la Iglesia Católica Francesa desde 1950. Detenido por abusos de menores un técnico de fútbol con 2 condenas previas. Además, este otro tema que luego hablaremos. Los agujeros en el registro central de delincuentes sexuales desembocan en pedófilos trabajando con niños. Simone Biles y los abusos sexuales, todos miraron hacia otro lugar. Este es un artículo también muy interesante sobre cómo cuando se denuncia, ya sean las madres, los padres o las propias criaturas, no se escucha esa voz ni ese testimonio. Sobrevivir a 10 años de abusos sexuales del padre, en la parte de culpable te sientes consentidora. Esta es la Marmo León, que es una mujer que sufrió abusos sexuales por parte de su padre. Ofra Winley confiesa que fue violada cuando era una niña y tuvo un hijo de 14 años como consecuencia de los abusos. Detenido un profesor por presuntamente abusar de 36 niños. Detenidos 35 hombres por abusar sexualmente de menores con los que contactaban a través de una web. La víctima de una violación, la víctima menor de edad de una violación grupal en Valencia, tenía ganas de vomitar y morirme, sentía asco de mí y de ellos. Disuelven la escuela taurina de Murcia tras el escándalo de abusos sexuales. Y la pedofilia, por último, entre muchísimas más noticias que podíamos compartir, la pedofilia sale de la red oscura y se hace fuerte en las redes sociales durante el confinamiento. 21.000 visitas explícitamente diarias a pornografía infantil durante los días del confinamiento, durante los meses del confinamiento. Es un poco heavy, ¿no? Pero esta entrada, pero de alguna manera pensaba que nos confronta, ¿no?, con esto que no queremos ver como sociedad, y además nos muestra no solamente la dimensión del fenómeno, que es estructural y brutal, desgraciadamente, que con una altísima presencia en la vida cotidiana de muchísimas niñas, niños y mujeres y personas adultas, sino la transversalidad de la misma, ¿no? También, ¿no? Esa violencia se ejerce también por hombres de diferentes condiciones, clases sociales y profesiones. Bueno, esta es una realidad que nos acompaña y con la que, ¿no?, esta tarde vamos a
Ellas son, a mi lado nos acompaña Nerea Lobo. Nerea es conocida por alguna de vosotras también porque nos ha acompañado también en otros proyectos. Es licenciada en periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha cursado máster en métodos de investigación en ciencias políticas en Birmingham, en la Universidad de Birmingham. Es coordinadora en la actualidad de feminicidio.net, con la que tenemos un trabajo y una alianza muy importante, y tenemos aquí a su presidenta, a Graciela Atencio. Es analista de datos, redactora, gestora de las redes sociales y representante de la asociación La Sur a nivel internacional. Y también forma parte del equipo de formación de feminicidio.net, impartiendo múltiples charlas, cursos y talleres. Yo antes de conocerla personalmente te leí, Nerea, en un informe que hicisteis, en un artículo que hicisteis, por lo que queréis llamar informe sobre el tema del abuso sexual, y pensé, esta chica hay que invitarla a la CIVA. Estoy muy contenta de que nos acompañe. Nos acompaña también Soledad Ruiz, aquí al lado de Nerea, conocida también por algunas de vosotras. Ella es psicóloga, es experta en violencias machistas, en violencia sexual y trauma, y nos está acompañando también en la CIVA, asesorándonos y acompañando a las profesionales en el abordaje de los casos de violencia sexual en los que nos enfrentamos. Muchísimas gracias, Sole, por acompañarnos. Tenemos también el extremo, nos acompaña Meritxell Cabezón. Ella es jurista, es abogada, también especialista en violencia machista. También tiene estudios de posgrado en tratamiento y diagnóstico de la violencia intrafamiliar, y también nos está acompañando en el abordaje de diferentes manifestaciones de las violencias sexuales y concretamente también en el abordaje jurídico del acompañamiento a mujeres en situación de prostitución. Y por último, a mi derecha, nos acompaña Daniela Conte, que es terapeuta corporal del área de prevención y recuperación de ADAS, la Asociación de Asistencia a Donas Agredidas Sexualmente, y además trabaja el tema de la prevención del abuso sexual infantil en diferentes contextos, fundamentalmente en contextos escolares, a través de los cuentos, de las narrativas, de lo simbólico y de la expresión corporal. Y nos parecía también muy bonito abordar cómo se puede recuperar, cómo se puede trabajar la recuperación del abuso sexual, de la violencia sexual a través del trabajo corporal también, cuando en ocasiones la palabra no solo no llega. Así es que, una vez presentadas nuestras grandes ponentes, si os parece, empezamos con Nerea, porque como hemos visto también con esta aproximación de la prensa, el hecho de que las violencias sexuales se silencien no significa que no existan, y por tanto, Nerea, si nos puede ilustrar, ¿no?, cuál es la situación o cuál es el impacto de esta violencia. Bueno, muchas gracias, Maribel, muchas gracias a la CIVA por la invitación, muchas gracias a todas por venir. Sabemos que noviembre es un mes con muchas citas y os agradecemos mucho que estéis aquí. Os traigo efectivamente estadísticas que nombramos ya en el artículo que menciona Maribel, y os las he actualizado un poco para traer las mismas conclusiones. Pero antes lo que quería hacer un poco de viaje por los básicos a la hora de estudiar estadísticas sobre violencia, sobre todo tipo de violencia, pero especialmente de violencia sexual, violencia contra las mujeres. Nosotras tenemos muy en cuenta primero, por una parte, la conceptualización legal, que es la que define las estadísticas que hay disponibles, las estadísticas oficiales, y que digamos que determinan esa terminología por la conceptualización legal, pero tenemos también en cuenta la conceptualización académica o de la sociedad civil a la hora de ampliar esa mirada y recoger otros tipos de violencia que no están recogidos en las cifras oficiales, ¿no? Y como ejemplo, os pongo el ejemplo de la documentación de las agresiones sexuales múltiples que empezamos en 2016 a raíz precisamente del caso de La Manada, que fue muy llamativo y era para nosotras paradigmático por muchas razones, pero sobre todo por el entendimiento, y esto lo hablaba antes con Meritxell, antes de entrar, por el entendimiento de los agresores de que no estaban haciendo nada malo, ¿no? De que era algo completamente normal y que era la forma en la que los hombres se relacionaban con las mujeres, ¿no? Esta conceptualización
actualización, digamos, aporta a las estadísticas oficiales un sesgo y un toque, digamos, cualitativo que es muy importante a la hora de, precisamente lo que decíamos, ampliar la mirada y encontrar unos resultados más ajustados a la realidad, ¿no? Para que podamos hacer ese análisis necesitamos tener indicadores, por un lado, del perfil de la víctima, por otro lado, del perfil del agresor o de los agresores y, por otro lado, de la propia agresión. Nos encontramos, por ejemplo, informes del Ministerio del Interior que indican, por ejemplo, el lugar en el que tuvo lugar la agresión, que es un indicador muy importante, pero cuando te metes, por ejemplo, al Instituto Nacional de Estadística o al portal estadístico del propio Ministerio del Interior, no tienes forma de acceder a esos datos, ¿no? Entonces, y de ahí viene un poco ese último punto que os pongo ahí, que es la necesidad de tener datos disponibles de acceso público y que sean en formatos reutilizables. Esto quiere decir que si a mí me pones un archivo que es un PDF con un montón de gráficos y de datos que son muy interesantes, pero luego no me lo acompañas con una tabla de Excel que yo pueda descargar y cruzar con mis propios indicadores o con otros indicadores del propio Instituto Nacional de Estadística, pues esas estadísticas existen, pero se quedan cojas y son muy ineficaces a la hora de utilizarse, sobre todo para políticas de prevención y sensibilización, que es principalmente para lo que existen las estadísticas. Las estadísticas las utilizamos para tener una radiografía real del problema que estemos estudiando, en este caso la violencia contra los menores, pero para ajustar los recursos de prevención y sensibilización a las necesidades reales. Y este ejemplo lo he puesto mucho con los feminicidios, yo creo que se entiende muy bien. Yo creo que todo el mundo entiende que no se puede prevenir de la misma manera el asesinato de una mujer después de 30 años de malos tratos en su matrimonio que el asesinato de Laura Luermo o de Diana Quer en un contexto de violencia sexual perpetrada por un desconocido. Son violencias machistas, violencias sexuales, violencias contra las mujeres que requieren de recursos y políticas de prevención y campañas de prevención y de sensibilización específicas, porque son violencias específicas, ¿no? Y la violencia contra los menores también es una violencia específica, ¿no? Normalmente, cuando hablamos de estadísticas, nos llevan a la estadística de condenados. Y antes de entrar precisamente a hablar de la estadística de condenados, quería hacer una matización de